¡Acción! Bienvenidos al capítulo 51 de su no semanario favorito, Casa de los Comentarios y Chistes Malos, datos inútiles pero interesantes, y donde les contamos cómo el talento no siempre significa una buena vida. Los Crononautas. Yo soy Don Nadie y en nombre del productor Ternera Jr. me complace presentarles un capítulo más que demuestra un principio básico de la vida humana. Aguas con lo que te metes en el cuerpo. Pero antes, les recuerdo que este programa es posible gracias a su contribución, ya sea compartiéndonos, hablando de nosotros y recomendando temas, personajes y lo que sea que les interese y que no quieren leer por su cuenta. Si quieren patrocinarnos, pueden hacerlo directamente en nuestro patreon.com/en-clasemedieros o en buymeacoffee.com/los crononautas. Ahora bien, si se quieren no informar, pero divertirse, los martes a las 9, estamos en nuestro canal de YouTube y hacemos los martes clasemedieros, en donde platicamos de noticias, damos recomendaciones, pero sobre todo, sacamos la mugre que se acumuló durante la semana. También estaremos inaugurando un nuevo espacio llamado El Cronoscopio, en donde el productor Ternera y yo, y a veces algún invitado, estaremos hablando de historias breves de eventos históricos memorables. En vivo. Pronto les daremos más detalles. ¡Ay, ajá! Ahora sí, vamos a las fuentes. Por fin. Si lo que les decimos acá les parece dudoso, raro o inventado, no se preocupen. Es probable que así lo hayamos hecho. Pero hacemos lo que se puede con lo que se tiene, así que si alguna versión de las historias que les contamos no les parece cierta, no duden en visitar nuestras fuentes. Para este capítulo, les hacemos un resumen de los libros, videos y artículos que utilizamos para contar esta historia. El primero es un video de un youtuber que se llama El Chombo, que se llama Hablemos Sobre. El segundo es un video de un canal que se llama El Día que se Murió. El tercero, y el que es la base de todo lo que les vamos a platicar, es el libro Pasión y Dolor de Mark Shapiro. Así que prepárense, saquen el micrófono, el saco de lentejuelas y los lentes de policía judicial mexicano o de policía de tránsito gringo, porque se acerca la historia del Kurt Cobain de la salsa, el Elvis del sabor, el Johnny Cash del tumbado. ¿What? Nos referimos a Héctor Juan Pérez Martínez, mejor conocido por los padres de Ponce en Puerto Rico como Héctor Lavoe. Esto es el Crononauta 51 y comenzamos. Crononautas. Yo comencé aquí para los 60, para toda la cuestión de los virus. Bravo, y echamos pa'lante, y pa'lante, y pa'lante. Pero el hombre hay que darle su razón, y yo no sé. Ese es para mi gente que están allá atrás, tranquilito como tranquilino. Hoy, Héctor Lavoe. Capítulo 1. El retrato de mamá. La historia de Puerto Rico es, ciertamente, muy parecida a la de distintos países. Un pueblo nativo, formado gracias a las migraciones que prosperó hasta que aparecieron los pinches españoles. Y no me lo tomen a mal, escuchas españoles, porque aunque no lo crean, tenemos varios escuchas españoles. Esto no es para ustedes, esto es para sus tatarabuelo que creían que nos estaban salvando de la barbarie. De hecho, recuentos de la época aseguran que Puerto Rico y en general las Antillas eran comunidades pacíficas y en desarrollo siempre y cuando nadie se metiera con ellas. Los taínos, nombre del grupo con una presencia importante en la región, llamaban el territorio de lo que hoy conocemos como Puerto Rico Boriquén, que al mismo tiempo era uno de los cacicazgos relevantes del cinturón que formaban las islas. Y en donde probablemente se bifurca la historia de la isla del encanto es en su liberación. La independencia de Puerto Rico sucede a finales del siglo XIX y es auspiciada por el esfuerzo gringo de sacar a los europeos de América, o lo que todos conocemos como la doctrina Monroe. Claro. Para evitar que los europeos controlaran más partes del mundo y, sobre todo, no intentaran llegar a ellos. Los recuentos de la época señalan que la relevancia de Puerto Rico, y para el caso de Cuba y de Guam, era su presencia como un cinturón comercial que además era el primer contacto en el Atlántico, pero también la primera barrera a superar para llegar a Estados Unidos.
Unidos. Para 1898 Estados Unidos ya había pasado por enfrentamientos con Europa y estaban aterrorizados de lo que pudiera pasar. Así que se empezaban a convertir en los cocainómenos paranoicos en los que son el día de hoy. Así, mientras en algunos países de América se promovió la independencia, en Puerto Rico simplemente se le cambió la tutela. Al borde del inicio del siglo XX, Estados Unidos recibe a Puerto Rico y estos quedan como Estado Libre Asociado. Y es aquí donde se preguntan: a ver, pinche don nadie, ¿por qué has desperdiciado casi 10 minutos de nuestra vida? La primera respuesta es porque puedo. Ah, mamoncita, mija. Y ya lo hice. Y la segunda es porque hay un punto. Eso ya lo veremos. El punto es que la BOE es el resultado natural de Puerto Rico y lo único que lo alejaría de su preciada tierra. Y ahora van a ver por qué. Nacido en Ponce un 30 de septiembre de 1946, parte de una familia de 8, la BOE es engrane de un linaje de personajes ligados a la música en la isla. Su abuelo, del lado materno, Juan Martínez, era cantante. Su madre también era cantante que, a pesar de dedicarse al hogar, todavía hacía ciertos eventos en iglesias y en lugares públicos. También era conocida por tener una voz privilegiada. Pero el que tal vez tuvo la mayor influencia en su vida fue su padre, quien era músico, compositor y multiinstrumentista. De Luis Pérez, su padre, hay muchas anécdotas, pero poca información que no provenga finalmente de alguno de sus hijos. Sabemos que era un músico por contrato, que era experto en boleros y que componía canciones que posteriormente vendía a otros músicos u orquestas. Para Luis, la música era un oficio que le permitía sacar adelante a su familia y en el que era bastante bueno. Sabemos que Héctor lo admiraba profundamente, pero que con el tiempo se fue distanciando, aunque como muchos otros también, durante toda su vida, siempre buscó su aprobación. Hay fuentes que mencionan que la BOE grabó De ti depende, escrita por su padre, solo para ver si lograba que lo fuera a ver a un concierto. Su padre en realidad solo pudo verlo una última vez, y eso sucedió cuando ya estaba en los últimos días de vida. Pero regresemos a los 50 y 60 puertorriqueños. La BOE estaba en el lugar correcto en el momento correcto. Amaba la música y su padre estaba muy dispuesto para apoyarlo. Y aquí es donde ustedes dirían: no nos estás contando esto si no tuviera alguna torcedura, alguna jodedumbre o algo que cambiara. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Y nos conocen bastante bien. Claro. La primera elección para Héctor vino en forma de la huesuda, que lo visitaba y lo visitó durante toda su vida bastante seguido. Su madre, Pachita, muere de complicaciones respiratorias cuando él apenas tenía 7 años. Una de sus hermanas mayores, y gracias a quien sabemos más sobre su infancia, cuenta que, aunque él era muy pequeño para procesar esa falta, sí notó un cambio en su personalidad, tanto que sugiere que su espíritu rebelde vio la luz justo en ese momento. Para fortuna de él y de su familia, el padre consigue convertirse en director musical, lo cual trajo un poco más de estabilidad a la casa y también más oportunidades para Héctor. El padre decide inscribirlo a la Academia Juan Morel para aprender a tocar el saxofón, mientras Héctor sentía que ese no era su camino y que la voz era lo que tenía que sacar adelante. Aquí tomémonos un segundo para pensar. En la cabeza de su padre, Héctor debía tener algo concreto que lo respaldara. Tocar el saxofón le permitiría ser músico de sesión y recibir toda la instrucción necesaria para salir adelante y por su cuenta. Para Héctor, el saxofón era un pinche obstáculo. Él debía estar al frente y emular a sus héroes, y estos héroes no eran poca cosa. La pasión de Héctor se encontraba en un género de origen boricua que era una mezcla entre la música traída de España y el son africano, de nombre la jíbara. Una de las características de este género es la naturalidad de su composición, en donde instrumentos como la guitarra y las percusiones están acompañados por el güiro y otro tipo de instrumentos. Pero para Héctor, la clave estaba en la voz. Para él, los cantantes eran de otro pinche planeta, especialmente según su hermana Priscila, de la que ya hablamos. El mayor héroe que tuvo mientras era niño es Chuyito, el de Bayamón. Y es aquí donde mis queridos crononautas, que me callo el pincho hocico y les doy 5 minutos para que vayan a su reproductor de música y pongan la canción El viejo enamorado de Chuyito. Unos minutos más tarde. Capítulo 2. El día de mi suerte. Bienvenidos de regreso, espero traigan ya su sombrero de paja y su paliacate amarrado como Chuyito. Antes de este interludio musical los dejamos pensando en el conflicto entre aprender a tocar un instrumento, que era el saxofón como su padre, o dedicarse a darle vida a esa voz interna y a ese fuego que traía por dentro. Y vaya, no es que el padre no quisiera que se volviera cantante, solo quería que tuviera un plan B, como aquellos niños que dejan ser actores pero los obligan a estudiar administración por si no son buenos haciéndolo. Pero algo en la cabeza de Héctor le decía: no te queda mucho tiempo y te tienes que dedicar a la
la cantada. Así que mientras medio iba a la escuela de música, se dedicaba a cantar con músicos locales en eventos de barrio. A los 14 años ya tenía una banda con su amigo Papo Luca, otro músico bastante influyente, y comenzaron a tocar en diferentes eventos escolares, y sobre todo lo hacían por las noches. Hizo algunas apariciones en televisión, y así como su padre era conocido en Ponce, él comenzó a hacerse un nombre por su cuenta, pero algo no terminaba de acomodarse. No pasó mucho tiempo para que Héctor viera que Ponce le quedaba chico y que el camino, como el mucho de sus paisanos de la época, terminara en Nueva York. Y aquí es donde nos preguntamos, ¿cómo verga le hizo un morro de 12 o 14 años para mudarse a Nueva York? Si yo tengo casi 40 y no logro moverme de la casa de mis papás. Pues aunque no fue necesariamente fácil, Héctor tenía el dinero que había recaudado durante esos primeros días de su banda, en donde algunas fuentes aseguran que recibía entre 18 y 20 dólares. Para que se den una idea, lo que equivale a 20 dólares de 1960 son cerca de 200 dólares actuales, lo cual es más o menos unos 4,000 pesos mexicanos. Hagan ustedes sus equivalencias, nada más no lo hagan si están en Argentina, porque les va a dar un paro cardíaco. Con ese dinero, con la certeza de que tenía talento y con un poco de experiencia, le dice a su padre: vas y chingas a tu madre. Este evidentemente no estaba de acuerdo con que su hijo se mudara a Nueva York, y había varias razones. Por un lado estaba la muerte de uno de sus hermanos por sobredosis de heroína a los pocos meses de haberse mudado a Nueva York. Por el otro, la inestabilidad que vivía Estados Unidos comparado con la vida dura, pero simple, de Puerto Rico. Pero la tercera, y tal vez la más importante: su padre nunca estuvo seguro de que Héctor lo fuera a lograr. De hecho, aun cuando ya gozaba de una especie de estatus de celebridad local, su padre continuaba creyendo que estaba tomando las decisiones erróneas, no solo sobre qué hacer, en el estilo que debía cantar, en el oficio, sino en general sobre su vida. Y no lo podemos culpar, Luchito lo pasó muy mal como músico y quería evitarle eso a su hijo. Así que sin mucho que hacer, Héctor se escapa de Ponce y llega a Nueva York a vivir con su hermana Priscila, la única que logró interceder para que su padre le diera permiso de llegar. O como otros relatistas dicen, ella sabía que iba permanentemente, pero su padre pensaba que solo iba a visitarla. Pero al final todos sabemos qué pasó. Algunos aseguran que a los 16, otros a los 17, pero el camino que la Boe estaba comenzando en Nueva York se iba a poner bien chingón. En 1963 llega al Harlem Latino y se vuelve un mil usos. Trabaja como repartidor, pintor, ayudante de cocina y cualquier otra cosa. En su tiempo libre se dedica a cantar y asistir a los bares de salsa. Es ahí donde se reencuentra con Roberto García, un viejo amigo de Ponce, y lo empieza a conectar con los diferentes mundos de Nueva York. Entre 1963 y 65, la Boe comienza a aparecer más activamente en distintos recintos y comienza poco a poco a mostrar su talento, y es cuando conoce a Russell Cohen, con quien recibe su primera oportunidad profesional. Se dice que la intención de la Boe no era ser vocalista de la banda de Russell, pero que una tarde, mientras gravitaba alrededor de este grupo, decidió darle algunos consejos al vocalista, que aparentemente no estaba alcanzando las notas necesarias, y terminó haciendo de eso su audición y quedándose con el trabajo. Otros dicen que era un culero y que ya sabía que el vocalista no tenía pasta y que vio en ese momento la oportunidad de chingarse. Sea como sea, se quedó con el trabajo y grabó su primer disco. Esto poco a poco le fue ganando un nombre. Otros artistas lo comenzaron a ver y le pidieron sus servicios. Recordemos que en aquella época las grandes bandas eran dirigidas por buenos músicos y el vocalista era en sí mismo un instrumento, solo era parte del ensamble. Ejemplos como el de Damaso Pérez Prado, Esquivel o incluso, y aquí el productor va a aplaudir, la banda del Recodo son muestra de ello. La cosa es que participó con la New York, una de las bandas, la Caco All Stars, otra banda, y la Fania, dirigida por un personaje fundamental en su futuro, el Ahmet Ertegun de Ray Charles, el Sam Phillips de su Elvis, de nombre Johnny Pacheco. Y mientras comenzaba a recibir el reconocimiento de sus pares, su relación con su padre se iba distanciando y borrando. Más allá de su decisión de abandonar el saxofón, lo que su padre temía era la exposición de Héctor, de menos de 20 años en la época, a un mundo al que no lo había preparado y al que nunca había estado expuesto, a pesar de la popularidad local de su padre y de las fiestas normales de un contexto caribeño o de un contexto antillano como el puertorriqueño. Y la realidad es que tendría un poco de razón. Esperemos estén disfrutando este capítulo del cantante de los cantantes. Si nos quieren apoyar, lo pueden hacer a través de patreon.com/en-clasemedieros o Buy Me a Coffee /los crononautas. Si no,
Con replicar, comentar y escuchar nuestro contenido estamos más que agradecidos. Vamos al intermedio clase mediero y regresamos. Intermedio clase mediero. Lagartijo, lagarto, lagartijo, iguana, lagarto. ¿Qué? Lagartijo, iguana, lagarto. ¿Por qué la salsa nació en Nueva York y no en una ciudad latinoamericana? La salsa se desarrolló en la ciudad de Nueva York en la década de los 60 y se convirtió en un fenómeno cultural. Aunque la música y los ritmos que dan origen a la salsa son de países latinoamericanos como Cuba y Puerto Rico, Nueva York fue la ciudad donde convergieron estas culturas. En primer lugar, Nueva York fue un centro de migración muy importante para los latinoamericanos en el siglo XX, muchos de ellos músicos y artistas que trataban de huir de sus países de origen por los regímenes opresivos políticos que habían en el momento. La diversidad cultural que llegó a Nueva York permitió que se fusionaran géneros como el son cubano, el mambo, el cha-cha-cha y los ritmos afrocaribeños. Y como resultado dio un sonido completamente nuevo al que le llamamos salsa. Además, Nueva York contaba con una industria musical que estaba en auge en el momento. Tanto los sellos discográficos como las emisoras de radio y los clubes nocturnos jugaron un papel fundamental para la popularización del género tanto en los Estados Unidos como en Latinoamérica. ¿Cuáles son para mí las mejores 5 canciones, los mejores 5 temas de la historia de la salsa? Tenemos Juan Pachanga, Fania All Star cantando Rubén Blades. El arreglo avant-garde, progresivo, sofisticado. Y esa coda final con el solo de bajo de Boy Valentín y el piano de Papo Luca. Increíble ese tema. Otro tema para mí imprescindible, Eddie Palmieri, la versión que hace del tango El Día que Me Quieras, en el denominado álbum blanco publicado en el año 81. Un tercer tema, por el grado de dificultad y por la mezcla de estilos, de la salsa a lo clásico, el sonido bestial de Richie Ray y Bobby Cruz, grabado en 1971 y parece que se hubiese grabado el día de hoy. Un cuarto lugar para mí es un tema originalmente hecho por Arsenio Rodríguez, pero que hay una versión de 1973 por Tito Puente y su orquesta de concierto, Prepárate para bañarte, con la voz de Frankie Figueroa, publicado, repito, en 1973. Y por último, la descarga Fania, la versión del Chita. Esa versión, ese es el resumen de lo que era el antes y el después en la evolución de la música y de la industria de la música, es muy importante. Fania All Stars, descarga Fania en el Chita. Excuse me. I need your help. You need to kill me. Fin del intermedio. Capítulo 3. Quítate tú. Entender por qué una persona se hace adicta puede tomarnos varios capítulos, así que prepárense porque este es el capítulo 1 de ¿Por qué nos volvemos adictos? ¡No! No es cierto. Cada caso tiene ciertas similitudes con otros, pero siempre hay una parte personal. Si algo podemos decir de Héctor Lavoe y su adicción es que probablemente no era otra cosa que él mismo tratándose de encontrar a sí mismo. Claro. Hay biógrafos que señalan que mucho de su contacto con las drogas se debía a la necesidad de apaciguar su cabeza y la sensación de abandono que había tenido desde niño. Hay otros que simplemente creen que era la norma de los músicos de la época y que simplemente Héctor carecía de instrumentos para afrontarlo, de instrumentos morales, personales, lo que sea. Hay unos últimos que dicen que le encantaba la fiesta, y puede ser una, dos o las tres. Lo que podemos asegurar en este momento es que independientemente de la razón detrás de su consumo, nadie, ni siquiera él, esperaba lo que vivió. Después de varios meses de entrarle a grupos y trabajos como cantante, conoce a Willie Colón. Y aquí hay que parar un poco. Si Johnny Pacheco era su Sam Phillips, Willie Colón fue su Bernie Taupin. ¿Qué? Y si no saben esa referencia, busquen a Elton John. A ver, hazlo tú pues. La presencia de estos dos personajes en su vida hicieron toda la diferencia. Mientras uno era su socio en el escenario, el otro lo era desde el banquillo de producción. Especialmente de Johnny Pacheco obtuvo toda la experiencia que este había acumulado en sus muchos años como compositor y artista, lo habían llevado a retirarse del escenario y dedicarse a apoyar artistas a través de su disquera
una disquera histórica dentro del movimiento de la salsa de estos tiempos llamada La Fania Records. Del 67 al 75 Lavoe graba Los dos asaltos navideños, muy recomendables, El malo, Lo mato y otros discos que lo volvieron probablemente parte del grupo más popular de salsa en la época. Fue en ese entonces que su consumo de alcohol y drogas fue empeorando, y su vida personal también se ponía bien pinche compleja. Mientras sostenía un romance con Carmen Castro, tiene a su primer hijo, José Alberto, y a su segundo, Héctor López Jr., con otra mujer y la que sería su futura esposa, Pucci Román. Por cierto, si quieren ponerle cara a Pucci, imagínense a Jennifer López en la película del cantante. Ella hace ese papel. En esta situación, donde tenía 2 hijos con 2 mujeres diferentes al mismo tiempo, decide casarse con Pucci, dejando a Carmen y a José Alberto prácticamente fuera de su vida. Hay quienes dicen que por petición de Pucci, hay otros que dicen porque fue simplemente incapaz de lidiar con 2 paternidades. Y esta última puede ser una buena razón. Esta es la época en donde Lavoe llegaba tarde a todos los ensayos y luego a todos los conciertos. Era también el tiempo donde se madreaba con gente del público, amenazaba a sus compañeros o simplemente se quedaba viendo a las luces mientras la música corría. También es el momento en donde decide la disquera utilizar grabaciones en vivo para evitar que Lavoe tuviera que estar metido en un estudio, cuestión que ya no era posible. Ya no lograban que llegara, y cuando llegaba ya llegaba tan hasta el huevo que mejor decían, bueno, lo grabamos en el concierto, arreglamos lo que tengamos que arreglar atrás y sacamos las canciones en vivo. Por eso hay tantas canciones en vivo de Héctor Lavoe. Esta situación llevó a considerar que para nadie era secreto que estaba completamente perdido. Es entonces que después de casi 10 años, Willy Colón decide tomar una pausa en la carrera y enfocarse en producir y llevar a cabo otros negocios, pero sobre todo distanciarse de Héctor. Y aquí hay una tonelada de mitos. Lo único que se sabe, se dice, que Willy Colón tenía mucha envidia de la fama que había alcanzado Héctor Lavoe y decidió separarse de él para ver cómo lo podía hacer él. Él personalmente nunca ha reconocido esto y al contrario dice, lo hizo para ayudarlo a que se desconectara y que pudiera rehabilitarse. Pero ¿ustedes qué creen que hizo Héctor Lavoe? Se volvió solista. Se periqueó más y se volvió solista. Durante este tiempo publica discos como La Voz y Comedia. Se dedica a dar conciertos y a viajar por todo el mundo, desde América Latina, Europa hasta Kenia. Esto lo convirtió, y no hay mejor manera de decirlo, en la cara de la salsa del mundo. En aquella década, entre 1976 y 1988, Lavoe no fue el único referente, pero sí el más apreciado y reconocido en todo el mundo. Tanto que les vamos a contar un chisme narrado por el periodista Juan José Hoyos. Resulta que Lavoe y sus músicos son invitados a tocar en una finca de Medellín. Sin saber con exactitud, viajan desde Nueva York y hacen el concierto. Durante le piden al intérprete que cante varias veces, cuestión que lo pone de un pinche humor de perro. Después de la 9ª vez que canta la misma canción, se niega a seguir cantando y le apuntan con una pistola en la cara. Cansados, son trasladados a un baño donde supuestamente logra escapar por la ventana y tras varios kilómetros encuentra a un taxista. No le cree que es Héctor Lavoe y le dice, cánteme una canción para ver si es cierto. Ya en su hotel, se pone en contacto con su manager y la embajada gringa, pero antes de que cualquier acción pudiera ser tomada por la embajada o por el hotel o por la policía local, sus músicos y sus pasaportes aparecieron intactos. Obviamente, el fan que le insistió que cantara tantas veces y que lo encerró en el baño era Pablo Escobar. Su carrera de solista se vio plagada de momentos como pero tal vez el que cambió el curso de la situación fue la muerte de su hijo en 1987. Lavoe relata los eventos con muy poca claridad, y en general se sabe que mucha de la información fue ocultada para evitar que él o alguien cercano a él fuera a la cárcel. Lo que se sabe es que su hijo muere por un accidente con una pistola que se encontraba en su casa mientras él tenía una reunión o una fiesta con amigos. Las variaciones sobre las versiones están justo en eso. No se sabe si el hijo, que contaba con 17 años en aquel momento, estaba primero drogado, segundo jugando con la pistola, pero también no se sabe si alguien más en un estado difícil estaba haciendo lo mismo. Lo que sí sabemos es que ese día murió su espíritu. A partir de ahí, Lavoe dejó de ser ese místico que brindaba sabor y alegría a la gente, y se convirtió más bien en una sombra. Y aunque la razón principal fue la muerte de Héctor Jr., Lavoe, a partir de entonces, no tuvo nada que celebrar.
Yo soy casado, mira. ¿Ah? Casado. Yo no soy celosa. 3 veces. ¿Tres Anda, cuántas? 3 veces. Nene, 3 veces en el suicidio. Sí, intento. ¿Sí? Te puedes tirar al cuarto, nene. Capítulo 4. Soñando despierto. Los últimos años de su vida se vieron marcados por tragedias y eventos bien culeros. Ya hablamos de la muerte de su hijo, el evento con Escobar, e incluso omitimos por tiempo aquella anécdota cuando saltó de su departamento en Queens por un incendio ocasionado por dejar un cigarro prendido. Pero tal vez el último espadazo que recibió en aquel tiempo fue el diagnóstico de VIH. Recordemos que entre principios de los 70 hasta mediados de los 90 el VIH formó parte fundamental en la vida de muchas personas. Erróneamente, se considera que es una enfermedad que solo le pasaba a personas homosexuales, concretamente hombres, pero la BOE es muestra de que eso no era así. Sobre cuándo y cómo se infectó hay muchas versiones. La más aceptada es que sucedió en el pito. En el pito. En el pito. Sí, pues sí. Puede ser. Sí le sucedió a ella. Sobre cómo y cuándo se... Freud, podrán decir mamadas de Freud, pero es prueba inequivocable. Pero bueno, sobre cómo y cuándo se infectó hay muchas versiones. La más aceptada es que sucedió en el pico de su consumo de heroína en los años 70, pero algunas fuentes señalan que no se debe descartar el haberlo adquirido por vía sexual. De hecho, el diagnóstico como tal también es un gran misterio, o por lo menos mis limitadas capacidades para investigar no lograron encontrar una fuente que me dijera exactamente cuándo se lo dijeron. Lo que sí se sabe es que lo ocultó hasta el último día de su vida, negándoselo a familiares, amigos y gente cercana, y que la razón por la que lo supo fue porque en alguna de las ocasiones que terminó en el hospital por algún accidente, los doctores lo identificaron. Especialmente se sospecha del evento en Queens, donde después de aventarse para salvarse del incendio, el hospital en donde fue atendido le dio la noticia. Consideremos esto. Para ese entonces Héctor tenía 42 años y, aunque no puede considerarse como una persona joven, tampoco podíamos decir que ya tenía una vida acabada, y por lo menos trató de seguir viviendo. Un último gran intento fue el concierto de San Juan, Puerto Rico. La cosa es que unos cuantos días antes de la actuación no se habían vendido ni siquiera el 30% de los boletos. Ante esto, el organizador trató de convencer a la BOE de cancelar el concierto y regresar el dinero, cosa a la que por supuesto se negó. Con una arena medio vacía, Héctor tocó y cantó. Regresó a su hotel y decidió aventarse del 9º piso. Y uno pensaría, bueno, pues estaba tan pinche deprimido que dijo, a la verga, ya no va a funcionar, mejor me tiro. No necesariamente. Incluso aquí hay un par de versiones y les voy a contar las dos. Algunos narradores consideran que fue la pelea que tuvo con Pucci, su esposa, lo que lo hizo saltar. Algunos testigos afirman haber escuchado gritos en donde el cantante la amenazaba con aventarse si no se callaba. Podemos asumir que Pucci no se cayó. Quienes sostienen que se aventó por el fracaso reciente y su situación en general afirman que era algo de lo que hablaba comúnmente y que varias ocasiones mencionó que la muerte le iba a pasar y que la suerte se le iba a acabar. Desafortunadamente para él, no se le acabó. Fuese como fuese, sobrevivió a la caída y aunque tardó varios años en recuperarse por completo, tuvo algunas apariciones en Estados Unidos con la Fania All Stars, que era el grupo que se formó a través de la disquera de Johnny, su amigo. Pero la imagen que daba en esos conciertos ya no era ni siquiera cercana a lo brillante. Quienes vieron a la BOE en esa época lo describen como un imitador, alguien que no contaba con ninguno de los artificios que Héctor había puesto en el escenario antes. El 29 de junio de 1993, 3 años después de su última actuación en Nueva Jersey, Héctor Lavoe muere en el hospital por complicaciones relacionadas con el VIH. Rolling Stone publicó: el vocalista puertorriqueño fue un superhéroe de la salsa. Un diamante en bruto que pudo tener todo el rango de emociones en una simple nota. La Fania, el colectivo del que hablamos, también puso: la combinación de Héctor Lavoe y Willy Colón enriqueció el mundo de la salsa, llevando su colaboración hasta 7 años. También dio 10 años de maravillosas canciones que hablaron el lenguaje de la calle y la narración de lo que pasaba en la vida de las personas. Sus primeros años de muerto los pasó en el cementerio del Bronx, pero años después él, su hijo y su esposa fueron regresados a Ponce, Puerto Rico, donde los pueden ir a visitar si tienen el tiempo, ganas y el dinero. Y algo que intencionalmente no les mencioné desde el principio es por qué se puso el apellido Lavoe o Lavo. Acá hay otras dos teorías. La primera: la gente que lo tenía alrededor le decía la voz, como este reconocimiento de eres
La Voz. Y aunque este apodo ya pertenecía a otro cantante de boleros de nombre Felipe Rodríguez, había algo en ese apodo o en esa forma que le parecía muy atractivo. Así que en lugar de usarlo como apodo, dijo, ¿por qué no lo hago apellido? Y entonces lo unió, puso La Voz, La Voz, y aquí es donde las historias se confrontan. Hay una parte que dice que es La Voz, porque así se dice en francés, como La Voix. Y la otra versión es que recordemos que nuestros hermanos puertorriqueños les gusta omitir letras. Y entonces es más bien como La Voz. Entonces puede ser Héctor Lavoe, o Héctor Lavoe, o Héctor Lavoe, como le dije yo todo el capítulo. Si ustedes también saben otra historia o cuál es la mejor manera, pueden ponerlo en los comentarios. Y así, para terminar, les recomendamos que vayan a la página de internet hectorlavoe.com y lean todos los tributos que la gente, aún al finales de 2023, le seguía dejando mensajes. Mi querido productor, ¿le gustó el capítulo de Héctor Lavoe? Un verdadero rockstar. un verdadero superhéroe de la música. Creo que el mejor símil que podríamos encontrar en el contexto mexicano es José José. Es exactamente el mismo caso. Una voz privilegiada, una persona extremadamente talentosa que, digo, si José José se hubiera muerto a los 40 años y no nos hubiera regalado el rap con, ¿cómo se llama su hija? El de señor Internet, por su hija. Gracias a Dios, no hubiera llegado a ser el papá de Betty la Fea. No hubiera llegado a ser el papá de Betty la Fea. Pero bueno, así termina la historia de Héctor Lavoe, el Cobain, Elvis y Johnny Cash de la salsa. Espero les haya gustado este capítulo 51. Los queremos. Crononautas. Listo.